Seguimos adelante, 16:46 minutos. Nos vamos a visitar un poquito Senda Viva, el parque de ocio y la naturaleza ubicado en el sur de Navarra, en la zona sur, concretamente en Arguedas. Tenemos entradas para ustedes, entradas dobles, si contestan correctamente a dos preguntas que vamos a formular, muy sencillas en relación precisamente con la actividad de este parque de la naturaleza. Díganos cuál es o quién es o cómo es la mascota de este parque de la naturaleza, uno de los más relevantes de nuestra, bueno, pues realmente de nuestro país, de la península, de nuestra comunidad obviamente, porque es el único de estas características que existe. Estamos viendo ahora imágenes que hemos tomado allí en el parque Senda Viva. Nuestro teléfono de contacto, como lo están viendo ahora en su pantalla, es el 948 13 82 00. ¿Cuál es la mascota del parque Senda Viva? Esa es la pregunta. Tenemos, si ustedes nos llaman ahora mismo, eso sí, no pierdan mucho tiempo. Si lo saben, llámenos y tendremos una entrada doble para que disfruten de ese parque de la naturaleza Senda Viva. Recordamos el teléfono 948 13 82 00. Dejamos unos minutitos, ya saben que hasta las 5:30 les acompañamos, pero si lo saben, por supuesto, no duden en ponerse en contacto con el programa, con Me Importas Tú, aquí con Navarra Televisión. Esperamos su llamada. Mientras tanto, disfrutamos también del ocio, pero ahora desde el punto de vista literario. Hoy nos acompaña Margarita Leoz, ella es filóloga y es escritora, y nos acompaña hoy porque inauguramos una nueva sección de libros en nuestro programa. Saben que este mes de mayo hemos celebrado el Día de la Madre y la literatura tiene muchas referencias precisamente a la figura de la madre. Margarita, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Hola, Maya, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida al programa, Margarita. Muchas gracias. Bueno, abrimos sección de literatura, de libros. Hoy tenemos 3 títulos que vamos a comentar y hacen referencia precisamente a la madre, porque la literatura tiene muchas referencias, como digo, muchos títulos que aluden precisamente a las madres, ¿no? A las relaciones madres e hijos, a conflictos con las madres, es así, ¿no? Sí, así es. Bueno, al final la literatura siempre se ha fijado mucho en el tema de la familia, las relaciones padre-hijo, como decías, las relaciones de pareja, y también desde el principio muchos escritores se han sentido motivados a escribir sobre sus madres, también sobre sus padres, igual de eso podremos hablar otro programa, pero la madre, la figura de la madre ha sido una figura que siempre ha interesado mucho en literatura, y tenemos, por ejemplo, autores clásicos, pues recordamos, por ejemplo, el título La madre, precisamente, de Maxim Gorki, un escritor soviético que trazaba en este libro de principios del siglo XIX, perdón, del siglo XX, del siglo anterior, pues la figura de su propia madre como una madre coraje. En busca del tiempo perdido, por ejemplo, de Marcel Proust, también tenemos la figura de la madre, y un escritor tan conocido como Simenon, que era un escritor de novelas policíacas y novelas de intriga, recordemos al inspector Maigret, por ejemplo, pues él también escribió una carta a mi madre confesándose hacia su madre en el lecho de muerte de esta. Bueno, son títulos clásicos de grandes autores, con características muy distintas también, y en la actualidad hay una literatura de madres. Bueno, se podría hablar de un subgénero, sí, porque realmente hay muchos títulos que tratan este tema, ¿no? Esta figura. Sí que hay un gusto especial en la actualidad por lo que se llama la autoficción, que es hablar, bueno, desde un punto de vista biográfico, unir un poco realidad y ficción, tanto desde el punto de vista personal del propio autor que cuenta, como hablando, por ejemplo, en este caso, de su madre. Hay autores que han hablado de sus madres, quizás porque ha habido un momento en las vidas de sus madres trágico, igual para enfrentarse a este destino trágico de sus madres, ¿no? Algunas, por ejemplo, pues se suicidaron, otras fueron asesinadas, como en el caso del escritor James Ellroy, que habla de su madre en un libro. Este escritor lo conocemos por películas, bueno, por unas novelas que se han llevado al cine, como L.A. Confidential o La Dalia Negra, ¿no? Otros autores, por ejemplo, han querido hablar de la enfermedad de sus madres, ¿no? Del Alzheimer, por ejemplo, como Tahar Ben-Jelloun. Y quizás en todos los libros sobre madres podemos encontrar 3 puntos comunes, que serían la recreación de esta figura maternal,
Por otra parte, también un intento del escritor por comprender, por desentrañar los puntos oscuros y finalmente una mezcla de sentimientos que pueden ir desde la admiración hasta el cariño, hasta la duda, hasta el recelo. En fin, todo esto está en estos libros sobre madres. Exacto, con esos puntos comunes. Nos vamos a fijar hoy en 3 títulos. Margarita, nos propones una primera obra, Mi madre, editada por Anagrama en 2010, obra de Richard Ford. Estamos viendo ahora en imágenes también algunas de las fotografías que contiene ese libro. ¿Cuál es la historia de Mi madre? Bueno, Mi madre es la historia precisamente de la madre de Richard Ford. Es un autor norteamericano. Y lo que nos va a contar en esta historia, ahí precisamente estamos viendo la portada de este libro de Mi madre, es una foto de la madre real de Richard Ford, porque nos va a contar la historia de esta madre que nació en Arkansas, vivió durante los años de la Gran Depresión, una vida muy dura, en la que nos va a contar la vida de su madre pues, en todas sus etapas, desde antes de casarse con el padre de Richard Ford, luego también la vida con el padre sin hijos, sin que hubiese nacido todavía Richard Ford, la vida del matrimonio Ford con el hijo Richard y después cuando la madre queda viuda, que queda viuda muy pronto y se establece una nueva relación, un nuevo vínculo entre Richard y su madre ahora que el padre no está, hasta que finalmente Richard se hace mayor y la madre muere. Es como un libro de memorias, un libro muy breve de 80 páginas, de una lectura muy, muy amena, muy auténtica. Perfecto, bueno, seguimos con el siguiente libro, Nada se opone a la noche, se habla de la madre, de la reconstrucción de una familia, ¿no? Sí, así es. Ahora tenemos una novela francesa en la que Delphine de Vigan, la autora, nos va a hablar de su madre. Aquí sí que sabemos desde el principio, la primera escena del libro, no destripo nada, es que la autora se encuentra con el cadáver de su madre que se ha suicidado en su casa y desde ahí va a intentar esta autora comprender el porqué de este suicidio, ¿no? Y para ello va a reconstruir toda la historia de la madre, de su familia, de sus padres, de sus abuelos, hasta intentar desentrañar pues, la razón que le llevó a esta muerte, ¿no? Y al mismo tiempo en esta novela es muy interesante porque la autora va incluyendo reflexiones sobre lo que le está costando escribir ese libro, porque al final tiene que hablar de muchos secretos de su familia, lo que le está costando avanzar, lo que desearía cambiar del libro, escribir una novela de ficción que no tuviera que ver nada con ella, ¿no? América, Francia, ahora Italia, autor italiano con Me deseo felices sueños. Eso es, con Massimo Graminelli es el autor, sí. Ahora cambiamos de género, aunque también hay una madre, porque aquí es una novela mucho más humorística, muy rápida. También habla de, el autor ha perdido a su madre de pequeño y lo plantea un poco como una historia un poco de intriga, porque no sabemos muy bien qué ha ocurrido con su madre, sabemos que ha muerto, pero no sabemos, como el autor tampoco ha sabido pues qué ha ocurrido al final con su madre. Entonces, la muerte de su madre, la pérdida de su madre va a arrastrar toda la vida de su autor, tanto en la relación con su padre, en la relación en el colegio, con sus futuras parejas, hasta que por fin, al final, vamos a saber con el autor pues qué ocurrió con su madre y cuál fue la causa de esa muerte, que al final es un secreto guardado de familia y que no sabemos hasta el final qué ha ocurrido. Y sí que en esta novela pues tenemos mucho más humor, ese humor italiano un poco excesivo, cínico, a pesar de que pues el tema es grave, como no podía ser de otra manera. Bueno, 3 títulos interesantes en torno a la vida de la madre, la relación con los hijos, la reconstrucción de las familias, en fin, pues interesante el planteamiento en este mes de mayo que ya estamos abandonando, ¿verdad?, en el que hemos celebrado precisamente el Día de la Madre. Margarita Leod, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, y hasta pronto. Muy bien. Seguiremos leyendo y sobre todo, atendiendo esas recomendaciones literarias que nos aportas a quien Me importas tú. Vamos al teatro ahora, ¿qué les parece? Les proponemos ahora una obra, un espectáculo que firma la Compañía Navarra Fuera del Eje, capitaneada entre otros bailarines y coreógrafos como Iñaki Fortún, que presentarán mañana jueves en el teatro de nuestra ciudad, de la capital navarra, Meeting Point. Vean.
Ese es el planteamiento de Fuera del Eje, mañana en el Teatro Gallarra, al menos el tráiler de esa obra que tendremos la oportunidad de ver si así lo deseamos. Ahora vemos otros problemas, en este caso ya problemas, no tanto cuestiones de ocio, y también soluciones a algunos problemas relacionados con la vivienda. Susana Arizkun, subdirectora de la Asociación Navarra de Consumidores Irache, nos acompaña hoy con varios temas que hacen alusión precisamente a la vivienda. ¿Qué tal, Susana? Bienvenida. Hola, buenas, muy buenas tardes. Buenas tardes. Por supuesto que recordamos el teléfono a nuestros espectadores y compañeros de tarde, ¿verdad? El 948 13 82 00 si quieren hacerle alguna cuestión en directo a Susana Arizkun. Los problemas más frecuentes, ¿no?, a la hora de vivir en una comunidad de vecinos. De todo, Susana. Terrible. Te he traído como 7 o 8 casos. Efectivamente, 7 o 8 casos. Por ejemplo, a ver, este es uno muy claro, ¿no? Queremos colocar antena parabólica. ¿Qué ¿Qué pasa? tanto por ciento Eso hace es. falta para poder poner? Bueno, pues te diré que de las 42.000 y pico reclamaciones que tuvimos el año pasado, en el 2012, un 15% van relacionadas con la vivienda, y de esas, pues te diré que unas 4.000 y pico más o menos fueron de comunidades de vecinos. Entonces, entre ellas, el tema de las antenas. Claro, ¿qué pasa? Que en esta época pues hay gente que dice, oye, yo quiero una antena parabólica porque soy emigrante y me viene muy bien pues poder ver según qué tipo de películas, según qué tipo de programas de fuera de lo que es España. Genial. Pero también hay vecinos que dicen, ¿y por qué tenemos que pagar todos? Algo que a mí en este momento me supone mucho esfuerzo y que no tengo ninguna necesidad. Entonces aquí es donde viene. ¿Qué tanto por ciento de vecinos son necesarios? Bueno, pues con un tercio de los vecinos que estén de acuerdo, que a su vez representen un tercio de las cuotas de participación de elementos comunes que constan en la escritura, bastaría para poder ponerlo. Habrá gente que diga, ¿qué me está contando esta mujer? Vamos a ver, esa cuota, que sepamos que se basa en relación a qué, a lo que es la vivienda. Tú tienes una vivienda, tú la compras y en ese momento te ponen una cuota para elementos comunes. Una cuota que varía de qué, con relación al tamaño de la casa y con relación también a dónde está situada esa vivienda. Pero esa cuota, si un tercio de ellos están a favor de poner en este momento ese tipo de antenas, se podría poner. Y ahora viene la siguiente pregunta, ¿y quién lo paga? Claro, ese tercio están de acuerdo en pagar. ¿El resto? Bueno, pues decir que en principio, si el coste económico a cada vecino supera 3 cuotas de lo que son mensualidades de comunidad, esa persona no tendría por qué pagarlo. Un ejemplo, si pagamos al mes, yo qué sé, 100 euros, por ejemplo, de cuota de comunidad, pues que sepamos que si a ese vecino le supone más de 300 euros, no tendría por qué pagar esa antena. Eso sí, el día de mañana, si se quiere acoplar a esa antena correspondiente porque quiere utilizarla, tendrá que pagar la cuota correspondiente y tendrá que pagar los intereses correspondientes de no haberlo pagado en su momento. Pero que sepamos que con un tercio se puede en este momento colocar realmente esa antena parabólica. Bueno, vamos a hablar también de la mayoría necesaria, por ejemplo, para eliminar barreras arquitectónicas, algo que es tan, muy en boga, desde luego, y que es muy habitual ya en la mayoría y que es muy de los, necesario también y muy necesario, ¿no? Actualmente, pues buena parte de los edificios, de los portales están adaptados, pero puede haber problemas, ¿no? Porque hay quien, bueno, pues puede no estar de acuerdo en esa adaptación. Sí, sobre todo viviendas de más años realmente no estaban adaptados. ¿Cómo abordar escaleras, esa situación, peldaños, ¿no, etcétera. Susana? Bueno, pues comentar que con la mayoría de los vecinos bastaría para, en este momento, que se haga una eliminación de barreras arquitectónicas. Eso sí, también hay una ley en este momento, de hace muy poquito tiempo, que dice que si hay un vecino mayor de 70 años o con minusvalía y quiere en este momento eliminar lo que son las barreras arquitectónicas, como puede ser pues bajar el ascensor o quitar lo que son las escaleras, pues basta con que el coste económico sea inferior a 12 mensualidades de lo que es la cuota mensual para poder obligar a todos. Lo que quiere decir, si mensualmente se paga una cantidad de unos 100 euros, pues si el coste económico a cada vecino es inferior a 1.200 euros, se podría obligar a todos los vecinos a que asuman la responsabilidad. ¿Qué pasa? Que en este momento se está buscando un poquito beneficiar a personas de edad avanzada, a personas con minusvalía, porque se considera como algo necesario. Claro, quizá un colectivo vulnerable, ¿no? Así es. Susana, otro planteamiento, colocar el ascensor en una comunidad de vecinos. Esto supone, vamos, más de una bronca, ¿verdad? Sí, muchas. O, bueno, por decirlo así de forma suavecita. Suave, efectivamente. ¿Tiene que pagar lo mismo el vecino del primero que el vecino del quinto? Pues vamos a ver, normalmente las viviendas, ojo, suele ser pues la mano derecha, por ejemplo, 70 metros cuadrados y la izquierda 80. No suelen ser iguales. Entonces me dices, ¿es lógico que paguemos todos igual?
Pues no. La ley lo que dice es a través de la cuota de participación de elementos comunes, la cuota que hemos comentado que consta en la escritura. Sí. Entonces, claro, uno pagará a lo mejor un 4% y el otro pagará un 3%. ¿Por qué? Pues porque el tamaño no es lo mismo de la casa. La contribución a hacer lo mismo, Sí. etcétera. Entonces, cuando llega el momento de colocar el ascensor, va a través de esa cuota. Lo que quiere decir es que más que el primero y el quinto es en base al tamaño de la vivienda. Entonces, la cuota va en relación a ello y eso es en principio lo que se tendría que pagar. Otra cosa es que me digas, para llegar a un arreglo sin acabar en demanda judicial, pues realmente la solución es esa. Hay veces que lo que son las empresas de ascensores te lo dejan claro. La solución es paguemos por alturas y así, bueno, pues el de primero paga un poquito menos, el segundo un poquito más, el tercero un poquito más y el cuarto un poquito más. ¿Por qué? Porque tiene más necesidad el del cuarto piso. Si eso lo acordamos por unanimidad, totalmente de acuerdo. Pero si no se hace por unanimidad, quiere decir el 100%, tendría que ser a través de la cuota que consta en la escritura, que se basa en relación a los metros cuadrados de la vivienda. Susana, y finalmente ya terminamos con otra cuestión también habitual. Por ejemplo, una persona compra una vivienda de segunda mano, el propietario anterior no está al corriente del pago de las cuotas, ¿estamos obligados a pagarlas? Yo ahí le diría a esa persona, ¿has hablado con el vendedor? En cuanto que el vendedor, lo que dice, la obligación que existe en este momento es bien clara. El vendedor debería darnos un certificado por parte del presidente o el secretario de la comunidad diciendo si hay alguna deuda pendiente por parte de esa vivienda, sí o no. ¿Qué pasa? Que si el comprador no sabe que tiene ese derecho, hay veces que va directamente a la notaría, compra la vivienda y luego se encuentra con deudas en esa comunidad. ¿Cuánto máximo le pueden reclamar al comprador? Por lo máximo que le pueden reclamar de la deuda del antiguo propietario es el de este año y el del año anterior. El resto le correspondería al antiguo dueño de la casa y ahí la comunidad tendría que preparar un documento requiriéndole el importe y luego una posible demanda judicial. Bueno, pues nos quedamos con todas estas cuestiones tema, difíciles, ¿verdad?, sí, la ley de abordar es difícil. y también de memorizar, pero bueno, está la ley bastante clara en muchos aspectos en relación con la vivienda, ¿no?, y con las comunidades de vecinos. Susana Arizkun, muchísimas gracias. De nada, y que bueno que el consumidor sepa que encantado en Irache le echaremos una mano si tiene dudas con relación a ese tipo de cosas, que entiendo que es complicado el explicarlo en la televisión, pero bueno, por lo menos que se nos queden 3 o 4 algunas pautas, claves, ¿no?, por lo menos para saber qué derechos nos amparan, ¿no? Perfecto, pues. Muy bien, Susana, hasta pronto. Gracias. Hasta luego, de verdad. Maya. Ahora Ricardo Beit ya nos está esperando en el plató de informativos y nos va a contar la última hora de la actualidad del día en Navarra. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? Muy buenas tardes. Enrique Goñi fue quien consintió que se abonasen dietas en Caja Navarra sin que hubiera soporte en los estatutos de la entidad para hacerlo, es decir, en la denominada comisión permanente. No lo decimos nosotros, lo dice la juez Benito, encargada de la investigación, y son los motivos que se han conocido hoy y que le llevaron el pasado jueves a imputarle en el caso. Caja Navarra, que está en el centro de la tormenta judicial y política porque el Partido Socialista ha propuesto la vuelta a la representación política e institucional de antes en el futuro patronato de su fundación frente a los expertos independientes que propone el Gobierno. Ya hay lío en torno a este asunto. Y también el Partido Popular de Navarra ha tenido hoy, desde luego, tarea en sede del partido aquí en Pamplona para responder tras conocerse que el juez que instruye la causa abierta sobre Santiago Cervera tomaba el lunes declaración a la gerente del partido por un pago que se hizo al propio Cervera de 15.000 euros en metálico. El Gobierno también ha salido al paso de la advertencia del geólogo Antonio Casas, que alertaba de la peligrosidad de las obras de recrecimiento de Yesa y proponía el geólogo evacuar localidades como Sangüesa. El Ejecutivo considera que no hay motivos para la alarma. En cualquier caso, la Confederación Hidrográfica del Ebro esta tarde se está reuniendo con el alcalde de la localidad. Y el Gobierno, que ha solicitado la declaración de catástrofe natural por las lluvias que causaron importantes daños en las carreteras. Se quieren obtener 20 millones de euros adicionales para repararlas y también se quiere que no computen como déficit. Asociaciones de usuarios de bicicletas y ayuntamientos navarros están por la no obligatoriedad de usar el casco en la ciudad. Lo propone la DGT y aseguran que no hay datos que respalden su utilidad. Entre tanto, ya lo ves, los policías municipales del Valle de Huesca desde hoy no es que lleven casco, es que van en bicicleta.
Y Osasuna ha vuelto al trabajo tras 2 días de descanso, lo ha hecho con malas noticias. Nino se pierde los 2 partidos que restan de temporada y se une a Flaño, a Lolo, Anan y a Nano en la lista de bajas para el domingo. Un partido que no se va a perder Alejandro Arribas porque el madrileño ha estado en sala de prensa hablando y ha reconocido estar ansioso por el choque y por ganar. Pues nada más, Amaya, todo esto a las 8:30, ya lo sabes, con Vera Villafranca. Que pases una feliz tarde. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Claves informativas de esta jornada. A las 5:06 seguimos adelante. Esperemos bueno, que nos acompañen, es lo que deseamos hasta el final del programa, por lo menos, por supuesto. Ahora vamos a hacer una breve pausa para nuestros compromisos publicitarios y luego abrimos nuestro ¿Qué te cuentas? Un ¿Qué te cuentas? Que va a unir hoy de alguna manera diferentes lazos: arquitectura, asesores de imagen, agentes inmobiliarios, asesores gastronómicos. Todos ellos van a cobrar protagonismo hoy en el programa, porque nos van a hablar de una nueva iniciativa que une a diferentes empresarios. Hablamos de gastroarquitectura, no se lo pierdan.